Hola, ¿qué tal? Soy el Bitcoin Libertarian y sean bienvenidos al nuevo segmento que estamos inaugurando en el día de la fecha junto a una gran educadora Bitcoin latinoamericana que se llama Emily Ruiz Testa. Vamos a hablar en este segmento básicamente de Bitcoin. El segmento se llama Bitcoin sin complicaciones para que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo pueda beneficiarse de los beneficios, valga la redundancia, de esta nueva revolución que estamos teniendo en curso. A veces uno tiene miedo, a veces uno piensa que es una estafa. ¿Por qué? Porque no se informa. Entonces lo que vamos a hacer acá es una vez por semana juntarnos con Emily, hablar de Bitcoin para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo, como yo digo, se suba al arca de Noé porque se viene el diluvio universal financiero. Bueno, Emily, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Yo creo que ese propósito es claro, seguir llevando la información a todo el mundo, a todas partes y hacerlo cada vez más fácil para que todos estemos en esta onda de Bitcoin y del cambio que nos incentiva a realizar, tanto económico como personalmente. Y justamente hoy quiero hablar sobre eso y es personalmente cómo interpretamos ese hábito de ir a comprar Bitcoin. Hay dos comentarios que yo siempre escucho en la calle cuando por alguna razón en un lugar público o dentro de mi familia, en una conversación, digo, no, sí, invertir en cripto o invertir en Bitcoin o estoy haciendo esto y es como ellos, pero ya va, es que si yo compro Bitcoin, ¿cuál es el respaldo? O sea, yo no puedo ir al banco. Eso es un comentario que se repite constantemente en fuera de esa burbuja de Bitcoin y de blockchain. Entonces, yo siempre busco la mejor forma con toda la paciencia de, bueno, cómo explicamos ese respaldo para hacer ese cambio de percepción. Otro comentario que siempre escucho es como, eso es una estafa, eso es una estafa. Y parece mentira y nosotros decimos como que, wow, ¿cómo a este punto todavía donde ya tenemos una adopción masiva, tenemos instituciones, gobiernos, universidades ya hablando de los temas? Sí, la verdad es que el día a día está y se presentan esos comentarios. Entonces hoy quiero o conversar sobre cómo vamos cambiando esa percepción. Y algo que nos ayuda mucho o que yo pienso que en el material para educar sobre Bitcoin es volver a, bueno, hay cosas que cambian. Y lo primero es el banco. Tú confías en el banco porque es lo único que hemos tenido como herramienta financiera. Tú confías en Bancolombia, acá en Colombia, en BBVA, en bancos principales porque, bueno, los has visto siempre, pero no cuestionamos el cómo funcionan esos bancos y en el por qué confiamos en esos bancos. Y cuando cuestionamos eso, nos damos cuenta que confiamos en base a ningún respaldo, ningún respaldo. Entonces, ahora, ¿en qué confío cuando invierto en Bitcoin? Confío en su cadena de bloques, confío en su blockchain, confío en su sistema monetario. Y sí, yo no puedo ir a ninguna oficina cuando me equivoco en una transacción, pero ese es el punto. Resulta que nosotros tenemos una confianza en el sistema financiero porque se supone que ellos deben defendernos o porque ellos deben resolvernos alguna situación. Pero la verdad es que si en algún punto no existe ese respaldo o esa confianza se pierde, ellos pueden simplemente decir, hoy no dispongo del dinero. Y es posible y ya ha sucedido. Entonces, si yo puedo como individuo, bueno, entonces, ¿en qué otra cosa puedo confiar? Bueno, puedo confiar en Bitcoin porque es el oro digital o eso he leído. ¿Y por qué es el oro digital? Porque su respaldo, que es tecnología, es un sistema en la actualidad tan fuerte, tan validado, que ahí está la confianza. Y resulta que en mis hábitos personales tengo que entender mi responsabilidad, porque entonces la confianza es con tecnología. Entonces yo tengo que llenarme de conocimiento y llenarme de valor para cambiar esos hábitos que he tenido porque confío en un sistema bancario tradicional. Ahora tengo que instruirme y tengo que, bueno, voy a utilizar Bitcoin y voy a elegir una wallet o una billetera. ¿Y por qué yo elegiría esta billetera que leí en una noticia? Vamos a investigar cómo funciona esa billetera.
Y bueno, entendí cómo funciona esa billetera, pero entonces tengo que preguntar qué otra opción tengo para ver cuál me viene mejor. O le pregunto a una persona en la que confíe o busque información en internet, pero tengo que construir un punto de criterio, porque algo que ha pasado en Latinoamérica es que nos guiamos por la misma línea que viene del mismo sistema financiero tradicional o un sistema de estafas. Entonces, caemos en esa vulnerabilidad porque yo quiero utilizar Bitcoin y yo quiero aprender, pero la fuente de información a la que voy es la incorrecta. Entonces creo que hay ciertos retos todavía y esos retos se resuelven con este tipo de espacios, con llevar la respuesta o llevar y facilitar las herramientas y explicar las herramientas con iniciativas de educación por propósito, de educación por comunidad. Y entonces para mí es eso, hay una curiosidad, pero esa curiosidad tiene que cuidarse en Latinoamérica muchísimo y a través de hábitos pequeños. Entonces, reconozco que debo educarme, reconozco que debo experimentar y entonces empiezo a desarrollar hábitos. Quizás el primer mes voy a educarme, o sea, el primer mes no voy a comprar Bitcoin, el primer mes voy a investigar. Pero entonces esa intención va a estar respaldada por un plan de seguimiento. Entonces, bueno, este primer mes me eduqué, el siguiente mes empiezo a comprar Bitcoin, porque ya evalué wallets, porque ya pregunté y porque la fuente de información es confiable. Entonces, empiezo a comprar Bitcoin. Pero ahí hay otros retos que presentamos y es, bueno, yo no tengo ni idea cuánto gano y cuánto gasto. Y eso es una realidad. En Latinoamérica no hablamos del dinero. Es como un tabú cuando cuánto estás ganando en estos momentos, cuánto estás destinando a tu fondo de seguridad, cuánto estás destinando a tu portafolio de inversión, cuánto estás destinando a tu familia, a tu educación. O sea, hay un presupuesto que debe estar bien organizado y esa básicamente es nuestra vida, porque nuestra vida gira en torno al dinero. Es lo primero que pensamos al despertar es voy a ir a trabajar. Entonces, ¿por qué no estamos organizando esa dinámica? Y debería estar organizada porque es la prioridad. Nos despertamos todos los días por dinero, que no debería ser así. Bueno, ya reconocemos que hay hábitos personales, pero entonces, ¿cómo tenemos esa relación de gastos, de ingresos? Tengo claridad de cuánto está esa fórmula y puedo destinar un porcentaje a Bitcoin, que la respuesta debería siempre ser sí, porque es una prioridad y dentro de la línea de tiempo de Bitcoin empezamos a valorar más eso, porque empezamos a entender de escasez, empezamos a entender de su ciclo de halving, entonces me programo 2028, cuánto tiempo tengo, cuántas compras puedo hacer hasta ese punto, porque valoro más el tiempo y valoro más mi actividad. Entonces, es importante tener esas finanzas claras para destinarle ese porcentaje fijo a Bitcoin, sin importar el precio. Muchas veces yo les digo a mis amigos, "Compra Bitcoin", les recuerdo cuando nos vemos para hacer algo, y ellos no, pero es que está en 105 y yo, o sea, no es el precio, es el hábito. ¿Cuándo fue la última vez que compraste? Yo lo tomo como pagar facturas, o sea, servicios. Para mí es así. Y mientras más responsabilidad o compromiso tomo por esa factura para Bitcoin, que es mi fondo de seguridad, mejor me siento, porque me siento tranquila, sé que estoy aportando a esa estabilidad personal, emocional a futuro. Entonces, cuando yo en mi pago mensual destino educación, destino servicios, todos mis pagos Bitcoin. Y si puedo aumentarlo, excelente, pero es porque ya me programé y porque había un recordatorio, voy a comprar Bitcoin. Entonces yo creo que muchas veces se vuelve tan difícil decir que vamos a adoptar Bitcoin o vamos a adoptar comprar Bitcoin, es porque primero tengo dudas, pero no estoy acostumbrado a tener un entorno cripto, un entorno Bitcoin. Entonces la fuente de información no es confiable. Y segundo, cuando voy a comprar Bitcoin no tengo claras mis finanzas. Entonces no sé cuánto puedo comprar y como no sé cuánto puedo comprar,
me pierdo en el tiempo y no desarrollo un plan. Entonces, punto clave para mí en este punto en Latinoamérica es que me doy cuenta que hace falta mucha educación con propósito. Educación sin ningún interés más allá de quiero enseñarte a que descargues una wallet, a que aprendas a evaluar los tipos de wallets a las que puedes empezar a ahorrar y a guardar tu dinero en Bitcoin y los hábitos, tener recordatorios, tener claridad en nuestras finanzas. Hay un proyecto en el que estoy siendo parte en estos momentos, se llama Cripto Cafecito, y la idea es todos los sábados ir a trabajar en un café y enseñar de Bitcoin y de blockchain y para mí es parte de ese propósito. Es como, yo voy a estar ahí y si me hacen una pregunta y no la sé, bueno, la vamos a investigar, pero con fuentes de confianza. Y la idea es que las personas tengan ese espacio recurrente en el que pueden hacer preguntas, en el que pueden aprender y en el que hablamos de eso, de hábitos. Para mí Bitcoin ha sido disciplina. Sin importar el precio, hacer mi plan de dollar cost average y comprar como recordatorio. Y algo que a mí me ha impactado, y eso desde Venezuela, es que no importa si son $5, si son $10, si esta semana puedes $30, compra, porque no es el precio, es el hábito. Y eso te lo vas a agradecer en un futuro. Entonces, hay esos puntos a nivel de finanzas que me han ayudado mucho, es tener una claridad. Yo cuando visualizo mi vida en un Excel por ingresos, egresos, porcentaje disponible, metas a corto plazo, metas a largo plazo, me doy cuenta que esa información también puede darme sistemas a, bueno, tengo que hacer más. Tengo que hacer más porque si quiero comprar más satoshis, pues tengo que producir más. ¿Cómo produzco más? Bueno, este es mi capital de conocimiento, este es mi capital en herramientas personales, este es mi tiempo disponible en semana. Bueno, voy a hacer esta iniciativa, voy a realizar esta actividad. Y muchas veces a nivel financiero necesitamos eso, necesitamos empezar a organizar cada un detalle, toda nuestra relación con el dinero, hasta preguntas personales, cuáles son mis pensamientos con el dinero. Y parece muy básico, pero desde nuestra crianza, ¿qué se nos ha dicho sobre el dinero? Que el dinero es malo, que, que las personas que tienen dinero son malas. Entonces, hay todavía como ciertas preguntas sobre el dinero que hay que respondernos a nivel emocional para eliminarlas y decir, no, el dinero soy yo, porque yo produzco el dinero. Entonces, si quiero direccionarlo a tener mi fondo de seguridad con Bitcoin, pues tengo que aclarar y cambiar esas creencias que he tenido y desarrollar una hoja en Excel en la que sienta que tengo claridad sobre el flujo que tengo de dinero y darle ese espacio a Bitcoin para tenerlo como recordatorio. Y me pasa, por ejemplo, yo creería que tener un grupo de Telegram en el que tenemos fechas y nos recordamos y mira, vamos a comprar Bitcoin ayuda, porque los hábitos por entorno son mucho más fáciles. Yo creo que eso lo hemos vivido todos. Los hábitos por entorno son mucho más fáciles. Hoy puede que a mí se me olvide, pero venga una amiga y me diga, mira, recuerda que hoy es 15, que vamos a comprar Bitcoin. Y, bueno, ay, sí, gracias. Y te acompañas de esos hábitos. Eso para mí es clave entender que si voy a desarrollar un nuevo hábito y es difícil y para mí tiene ciertas barreras, ayudarme de mi entorno. Tener un entorno Bitcoiner, clave. Exacto, a veces quizá también el tener un entorno Bitcoiner, por eso ahora estamos creando este espacio para que la gente empiece a aprender. Hoy hablaba con mi amigo y mi socio, que también es Bitcoiner, también es argentino, de que, por ejemplo, yo hablo la mayoría del día de Bitcoin. Hablo con él en Bitcoin, tengo el podcast en Bitcoin, estoy en Twitter en Bitcoin, generalmente en Instagram sigo contenido de Bitcoin. Entonces a mí me parece que todo el mundo sabe de Bitcoin, cuando en realidad solamente un 5% de toda la población mundial sabe. Y me gusta la idea que nos estás dejando hoy, que la vamos a ir ahondando en los futuros episodios, en donde primero hay que entender el dinero, hay que entender qué es el dinero, hay que entender tus finanzas, hay que entender tu relación con el tiempo. Segundo, estudiar Bitcoin. Y tercero, generar un hábito de comprar Bitcoin con una regularidad y con una disciplina
generalmente en Latinoamérica no la tenemos. Entonces, me gusta esa idea y bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con eso. Para mí, mi punto de destacar en este primer episodio es en esa dificultad de desarrollar un hábito, de aclarar nuestras finanzas, de responder preguntas sobre el dinero, no estamos solos, podemos hablarlos con confianza. Yo me he sentado con mis amigos también y ha sido como, mira, Emily, o sea, te dije que iba a comprar Bitcoin y no lo hice y me arrepiento porque nos conocemos hace 4 años y hace 4 años me dijiste que comprara Bitcoin y mira todo lo que ha subido y yo te entiendo totalmente. O sea, a mí me costó desarrollar ese hábito, pero yo lo hice con un sentido de urgencia. Yo me obsesioné, yo dije, mi única salida es Bitcoin y literal me obsesioné y estaba en Venezuela y dije, bueno, o sea, es la única forma que tengo, pero no todos lo vemos de esa forma. Pero cuando yo lo digo y cuento, mira, esta fue mi experiencia y por eso yo desarrollé el hábito y era porque no tenía otra salida, em, a veces así no funciona, no funciona porque por muchas razones puede funcionarnos, pero el punto es que no estamos solos en esa dificultad. Está bien que todavía no comprendas Bitcoin al punto de sentirte seguro a comprar. Yo creo que hasta nosotros, hasta ese 5%, y me incluyo, hace mucho, o sea, me hace mucha falta seguir aprendiendo de Bitcoin. Entonces es como, no sientas, si estás empezando y tienes ese interés, no sientas que te falta muchísimo por aprender. Yo creo que con Bitcoin aplica el ir haciendo y así vas aprendiendo y así te vas sintiendo más cómodo. Lo importante es empezar a leerlo. Y sí, a nivel técnico, hay cosas que no vamos a llegar a entender, pero cuando buscamos, y en la actualidad hay demasiado contenido en español y demasiado contenido que te aclara esas ideas y esos conceptos técnicos, te los vuelven más fáciles para que entendamos, ah, ok, este fundamento forma parte de Bitcoin y por eso es que me motivo y por eso es que la gente se motiva. Y no solo técnico, sino filosófico, porque ahí también entonces entra la parte de la emoción y es como, wow, valoro más mi vida, valoro más la oportunidad que tengo hoy de comprar satoshis y de valorizar mi tiempo en el futuro. Entonces es como no te detengas si te sientes abrumado, no te detengas si crees que no sabes dónde buscar información. Justo hoy recibí ese mensaje. Emily, ¿dónde puedo encontrar más información? Y wow, para mí es esa sensación de yo veo tanta información en cualquier parte para aprender que o sea, es infinidad de información para aprender, pero no, las personas que están iniciando no saben qué buscar, no saben qué término googlear, no saben a dónde dirigirse porque están en un conocimiento básico. Y en ese punto digo, wow, cierto, yo, ¿qué le recomiendo? Porque él está de cero. Entonces, listo, voy a preparar un primer término, segundo término, un glosario, o un primero lee esta noticia, o primero lee este material que tengo desde hace años y me ayudó a mí sobre Bitcoin. Pero sí es verdad que si vas a un explorador, vas a encontrar de todo tipo de información y eso puede ser abrumador. Entonces, para mí el mensaje es, no te detengas por eso, ve a los criptocafecitos si estás en Medellín y si no, preguntar en internet, en redes sociales. La comunidad Bitcoiner es una comunidad que ama que les pregunten cosas, entonces adelante, lo amamos, me incluyo, y, y acércate, o sea, acércate con valentía y voluntad de voy a aprender algo nuevo, porque hay que reconocerlo, o sea, después de ese 5% que estamos en Bitcoin, que compramos Bitcoin, que estamos utilizando herramientas de blockchain, puede que sea más fácil aprender cosas nuevas, pero si nos regresamos en el tiempo, o en mi caso 7 años, fue muy difícil y se sentía extraño, pero para mí, vuelvo, es el hábito. Si quiero comprar Bitcoin, pues no va a ser una semana ya lo hice, no, un mes estudio y luego voy a sentirme más seguro para ir a comprarlo y almacenarlo de forma correcta. Pero ese es el mensaje, motivación, muchachos. Tenemos que comprar satoshis, o sea, no está caro Bitcoin. Tenemos que comprar satoshis y sean $20, pero cómpralos y tenlos en una wallet segura. Sí, los exchange son una herramienta muy fácil. Puedes empezar comprando en exchange, pero luego almacenarlos en una Trezor o en una Ledger. Recomendaría Trezor
y te vas a sentir más tranquilo y todo va a cambiar porque entonces vas a visualizar tu dinero en una llave, en unas palabras semillas y ya entonces vas a cambiar esa percepción de la seguridad del gobierno y de la confianza de un banco a criptografía. Y ese paso, por muy fácil que se explique, es un paso que te lleva a cambios y a una revolución, yo diría, necesita que suceda. El sistema financiero tradicional ya debemos estar entendiendo que no tiene ningún respaldo y de ninguna forma quiere beneficiarnos. Así que en ese caso, nuestra opción es tener y usar alternativas para descentralizar esos poderes. Así que esa iniciativa y ese cambio depende de nosotros. Entonces, usar las herramientas que tenemos y acceder al conocimiento para acceder a más oportunidades. Eso definiría para mí lo que siento cuando hablo de Bitcoin. Es acceder a información que me da más oportunidades y cuando estoy en estos espacios y cuando una iniciativa de educación digo, hay una palabra que dirás o hay una palabra que te dirán o una pregunta que te atreverás a hacer que puede cambiarlo todo. Entonces, ¿qué tan cerca estás de preguntar? ¿Qué tan cerca estás de asistir a un evento que lo cambie todo? Aumentar esas probabilidades. Excelente, excelente el mensaje que hemos dejado hoy para la gente. Vamos a ir a fondo con todos los temas que hablamos, con el tema de las wallets, el tema de cómo comprar Bitcoin, el tema que a veces la gente dice, pero yo no puedo llegar a $105.000 y comprar un Bitcoin. Vamos a ir con todos esos temas. Hoy me encantó la introducción, el mensaje de aprendamos finanzas, tengamos disciplina y estudiemos Bitcoin. Siempre. Y por algún lado hay que empezar. Estamos demasiado temprano y la mejor forma para entender Bitcoin es educarse siempre en la vida. Así que bueno, síganos en nuestro canal. Nos vamos a ver la próxima semana en el mismo horario. Y en la descripción voy a dejar las redes sociales de Emily para que le vayan a preguntar a ella, las redes sociales nuestras que están más que nada en inglés, pero nos pueden preguntar también. Y bueno, nos vemos la próxima. Cualquier pregunta que tengan, que le quieran hacer a Emily, que me quieran hacer a mí, lo dejan en los comentarios y nosotros la semana que viene o la siguiente se la traemos y se la respondemos. Emily, te despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven. Si les gusta el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, denle a la campanita, porque nuestro objetivo con esto es educar a la mayor cantidad de gente posible y hacer llegar el mensaje a quienes más lo necesitan, que son la gente que hoy no tiene Bitcoin. Nos vemos en el próximo episodio de Bitcoin sin complicaciones. Stay humble, stack sats y acuérdense que somos todos Satoshi.